cuando la reforma energética, desde el comandante Borolas Felipe, narcogobierno de Calderón, en el 2008 hicieron una reforma para legalizar los contratos de servicios múltiples en Pemex. Hubo amparos. ¿Y qué curso le dieron a los amparos del Poder Judicial? Los desecharon. En el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza nos amparamos. El Poder Judicial desechó el amparo y le dio la razón al narcogobierno de Calderón. Amigos y amigas, vamos a ir a un mitin del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, en el aniversario 83 de la expropiación petrolera, hay que recordar que este sindicato arropaba 44,000 trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza. Felipe Calderón, de la noche a la mañana, los echa a la calle sin ninguna explicación. Y todo para tratar de privatizar a Comisión Federal de Electricidad. Estos trabajadores buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorgue amparos en contra de esta decisión de Borolas. Amigos y amigas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba al servicio de Felipe Calderón. No les concedieron los amparos. Pero en cambio hoy estas empresas españolas piden amparos a la Suprema Corte de Justicia. Inmediatamente, amigos y amigas, se ponen a dar amparos a diestra y siniestra. Y dicen estos ministros que están a favor del pueblo de México. Una gran mentira. Vamos a ir a esta manifestación, a este mitin de este sindicato. Compañeras y compañeros de la heroica lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, hacemos un amplio reconocimiento al esfuerzo que hemos dado a lo largo de más de 11 años de lucha de resistencia, compañeros, por defender nuestra organización sindical, por defender el sector eléctrico nacional. Los neoliberales se nos echaron encima todo el aparato de Estado para acabar con una organización centenaria, el sindicato más antiguo de este país, con una larga trayectoria de lucha en nuestra patria. Por eso un reconocimiento a todos los que se quedaron a defender al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. No hubiera sido posible esta lucha de resistencia sin la solidaridad de los usuarios de la energía eléctrica. Compañeros de la NUE, un reconocimiento por toda la solidaridad que han dado a lo largo de todos estos años, sin dejar de lado a nuestros compañeros jubilados que con mucha conciencia de clase han estado apoyando a un familiar, a un hijo, con su cuota sindical para darle vida a esta gran organización, y que hoy estamos en las condiciones para recuperar nuestra fuente de trabajo, compañeros. Ya logramos demostrar cómo estos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vean, en el marco de este 83 aniversario de la expropiación petrolera por un presidente nacionalista, el general Lázaro Cárdenas, con el respaldo de los trabajadores y el pueblo de México, recuperaron una de las áreas estratégicas y de seguridad nacional. Y en el marco de este 83 aniversario, estos ministros, este Poder Judicial, deciden amparar a las multinacionales y traicionar al pueblo de México.
En toda esta época neoliberal, el Poder Judicial se ha encargado, ha sido cómplice del desmantelamiento de nuestra Constitución política, de su artículo 3º constitucional en materia de educación. Esa reforma educativa que hicieron los neoliberales era para acabar con la educación laica, gratuita y obligatoria, producto de la Revolución Mexicana. Hubo miles de amparos. ¿Qué pasaron con los amparos, compañeros? Los desecharon. Cuando la reforma energética, desde el comandante Borolas Felipe, narcogobierno de Calderón, en el 2008 hicieron una reforma para legalizar los contratos de servicios múltiples en Pemex. Hubo amparos. ¿Y qué curso le dieron a los amparos del Poder Judicial? Los desecharon. En el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza nos amparamos. El Poder Judicial desechó el amparo y le dio la razón al narcogobierno de Calderón. Estos ministros que ven en las fotos son parte o cómplices del desmantelamiento de los preceptos básicos de nuestra Constitución política. En la reforma energética le abrieron las puertas del sector petróleo y gas y electricidad. Le quitaron de la Constitución, del artículo 27 y 28, las áreas estratégicas y exclusivas de nuestra nación. El SME también se amparó contra esa reforma ilegal e inconstitucional. Todos sabemos cómo aprobaron esa reforma. No pusieron vallas alrededor de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y adentro estaba el Ejército, la Marina, la Policía Federal, con portafolios llenos de millones de dólares. Compraron conciencias de legisladores de casi todos los partidos políticos. Eso se llama traición a la patria, compañeros. Nos amparamos contra esa reforma y ese amparo lo desechó el Poder Judicial, compañeros. La reforma a la Ley Federal del Trabajo que promovió Felipe Calderón, nos amparamos contra esa reforma que legalizaba la subcontratación del outsourcing. ¿Qué pasó con esos amparos? Los desechó el Poder Judicial, compañeros. Así han venido desmantelando las garantías individuales de nuestra nación, pero rapidísimo, en 24 horas, amparan a las multinacionales diciendo que se pone en riesgo sus inversiones. ¿Cuáles inversiones han hecho las multinacionales? Consiguen los contratos a largo plazo, se voltean a ver a los banqueros y los banqueros les prestan para hacer las obras. Pues ese dinero supuesto que se ha invertido, bien nuestra nación y el gobierno puede hacer suyo esas deudas y regresarle al pueblo de México toda la infraestructura de petróleo y gas, petroquímica, del sector eléctrico. Y ya lo vivimos. La nacionalización de la industria eléctrica, se le pagó a los que estaban en nuestro país generando electricidad, se les pagaron sus acciones con dinero de los mexicanos. En la expropiación petrolera también, recordemos. Pues hoy estamos en condiciones de hacer lo mismo. Podemos o no plantearle al presidente, adelante con la reforma constitucional que recupere el petróleo y gas, petroquímica, el sector eléctrico nacional. Y estamos dispuestos a operar todas esas plantas, compañeros. Lo hemos hecho a lo largo de más de 100 años.
pero hoy debe de haber un componente también de esa nacionalización. No puede seguir conduciéndose la CFE como si fuera una empresa privada, con despotismo en contra de los usuarios, persiguiéndolos, llevándolos a los ministerios públicos para que paguen bajo caución supuestos robos de energía. Pues la energía es del pueblo de México. ¿Quién construyó las plantas de generación como Necaxa, compañeros? Los mexicanos. Las líneas de transmisión ahora te cobran por usar la línea de transmisión. ¿Quién construyó las subestaciones? Los mexicanos con recursos del erario público. ¿Quién construyó las redes de distribución? Las acometidas para iluminar el 99% de toda la población. Ya el presidente puso el dedo en la llaga de un tema que es de interés nacional para todos los mexicanos. Vayamos en la próxima visita a Palacio Nacional, llevémosle la iniciativa de ley, compañeros, la iniciativa constitucional. Sabemos qué fue lo que le quitaron a la Constitución. Tomémosle la palabra, pero impulsemos una gran movilización con el pueblo de México. Pongámosle el dedo a Iberdrola, compañeros, que es la que más se benefició de los gobiernos panistas. Unión Fenosa, Integren, Electricité de Francia, todas esas multinacionales que no han invertido nada, sino al contrario, han sacado las divisas de este país. Si la posición es clara del presidente, vayamos entonces a recuperar nuestros centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Empecemos a poner orden. El SUTER tiene algo que hacer en la zona del ESME, compañeros. Claro que no tiene nada que hacer aquí. Todas las reformas que hicieron, las sentencias que sacaron aquí, fueron contrarias al interés constitucional, al interés legal. Violaron nuestros derechos humanos fundamentales. Tomaron las instalaciones con el ejército, la Policía Federal, y estos sinvergüenzas lo aceptaron. Por eso era importante hacer este mitin, señalar con índice de fuego a estos merinos y ladrones que han sido cómplices de los gobiernos neoliberales. Y también hay que empezar a discutir si la forma de nombrar a estos ministros es la más correcta en nuestro país. No puede ser así, que cada presidente que llegue proponga candidatos y los senadores de los partidos sean quien lo ratifique. Porque vean la actuación de estos. Obedecen a los intereses de quien los pusieron, no al interés del pueblo de México, camaradas. El pueblo son los que debemos de avanzar en una forma de cambiar ese viejo presidencialismo que aún sigue. Hoy por la mañana, a las 7 de la mañana, estábamos en un mitin con las distintas organizaciones de jubilados, pensionados y adultos mayores. Acaban de hacer una reforma para que a los pensionados, en lugar de pagarles, como dice la Constitución, salarios mínimos, su pensión, ahora les van a aplicar la famosa unidad de medida administrativa, la UMA. Un robo de más de 40% de su pensión. Esa unidad de medida administrativa la crearon para desindexar del salario mínimo, multas, recargos y demás. Es un robo a todos los pensionados, pero también a los futuros trabajadores o a los actuales trabajadores. ¿Por qué no que le paguen en UMA a los ministros de la Corte? A los diputados y senadores que aprobaron la reforma. A esa clase política gobernante que recibe sus sueldos de los impuestos que pagamos todos, compañeros.
Y eso lo acaban de hacer avalar las UMAS. Por eso el SB, con la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, no se las dejamos pasar. Ya nos amparamos y vamos a recuperar el sistema de pensiones que ha sido también despojado los trabajadores por estos neoliberales, compañeras y compañeros. Los jubilados muy temprano, pero necesitamos activarnos entre todos. Los trabajadores y el pueblo de México organizado podemos recuperar nuestra soberanía, nuestra constitución como la conocimos, producto de esa revolución de 1917. Hoy solamente queda el espíritu, porque se han encargado de desmantelar los preceptos más importantes de nuestra Constitución. Estos señores que se dicen ministros de la Corte, que sacan campañas mediáticas diciendo que están para velar los intereses de todos los mexicanos, para defender los derechos fundamentales, se han convertido en un cártel de la toga y del birrete, compañeros. Eso es lo que son. Por eso señalemos con índice de fuego a estos merinos y a estos ladrones que están ahí atrás de esa toga y de ese birrete, saqueando los intereses del pueblo de México. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores! ¡Viva la NUE! ¡Viva la OPT! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el pueblo de México! Muchas gracias. Amigos y amigas, como ustedes ya vieron, estos señores hicieron un mitin, una manifestación en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, estos señores ministros se han quitado la máscara. Hoy se han puesto al servicio de los intereses extranjeros, de los capitales extranjeros. No estamos hablando de todos, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo todo lo posible para limpiar de la corrupción del Poder Judicial. Amigos y amigas, un verdadero batidero de corrupción en esa institución. Me despido de esta información y nos vemos en el próximo video.